Buenas tardes, nos encontramos en la materia de mecánica de suelos y vamos a explicar exploración y muestreo. En nuestra primera diapositiva tenemos que la exploración del suelo tiene un propósito en específico, el cual es dar información que ayuda al ingeniero en geotecnia a poder seleccionar el tipo y profundidad de una cimentación adecuada para la estructura que vamos a tener. Esta información nos va a dar la capacidad, nos va a dar el tipo de capacidad de carga, estimar los probables asentamientos, predecir la presión lateral, entre otros. Vamos a pasar directamente a los tipos. Los tipos principales de sondeo que se usan en la mecánica de suelos para fines de muestreo y reconocimiento de suelo en general son los siguientes. Aquí vamos a recalcar qué es un sondeo. Un sondeo es la exploración de un terreno, especialmente haciendo perforaciones con ayuda de maquinaria. Como primer método tenemos pozos a cielo abierto. Este se puede hacer con muestreo alterado o inalterado. Este método es el más satisfactorio para conocer las condiciones del suelo. Este método consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que un técnico pueda bajar y examinar los extractos del suelo en su estado natural. Este método lo vimos en clase, nos mostró un video de cómo se debía de hacer y precisamente nos mostró cómo debíamos de sacar el cubo. Aquí se puede ver al ingeniero en geotecnia tomando la muestra. En este método deben de cuidarse especialmente los criterios para distinguir la naturaleza del suelo, modificada por la excavación realizada. En efecto, una arcilla puede ser dura. Con el tiempo puede parecer suave y esponjosa. Entonces, con este método hay que ser muy cuidadosos, pero cabe recalcar que es el método más satisfactorio. Como siguiente método tenemos la perforación composteadora. Esta perforación también se puede hacer con barrenos helicoidales o métodos similares. En esta la muestra del suelo obtenida es completamente alterada. Las muestras con cuchara son más alteradas por el efecto de agua que entra con la cuchara junto con el suelo. Les comentaba que esta también se puede hacer con barrenos. Los barrenos helicoidales pueden ser de diferentes tipos, no solo dependiendo por el suelo a atacar, sino de acuerdo con la preferencia particular de la persona que va a perforar este suelo. Un factor importante es el paso de la hélice, que debe de ser muy cerrado para suelos arenosos y muy abierto para el muestreo de suelos plásticos. El siguiente método que tenemos es el método de lavado. Este procedimiento es muy económico y rápido para conocer aproximadamente la estratigrafía del suelo, el cual consiste en inyectar agua en la perforación una vez hincado el adame, la cual forma una suspensión con el suelo en el fondo del pozo. Es importante recalcar que la suspensión debe de ser de 80 a 150 kilogramos de peso, cuya función es hincar en el suelo a golpes el ademe necesario para la operación. Como siguiente método tenemos el método de penetración. Como podemos ver, hay dos tipos, que es el estándar y la cónica. El método estándar es el procedimiento que rinde mejores resultados y proporciona más útil información. Y el método con cónica consiste en penetrar una punta cónica en el suelo y medir la resistencia que el suelo ofrece. Como podemos ver en las imágenes, prácticamente consiste en golpear la perforadora con el suelo. Esto con la función de, pues sí, de ver la resistencia que podemos detener con el suelo. Dependiendo del procedimiento para hincar los conos en el terreno, este método se divide en estadísticos y dinámicos. Ahora vamos a tener el método de sondeo. Como primer método tenemos el pozo a cielo abierto, que ya lo habíamos explicado en la primera diapositiva, así que nos vamos a saltar al siguiente paso. El siguiente método es con tubos de pared delgada. No puede obtenerse una muestra de suelo que pueda ser rigurosamente considerada como inalterada.
En este tipo de muestras no es recomendable para suelos muy blandos o con alto contenido de agua y arena. Mm, Desde luego, de ningún modo y bajo ninguna circunstancia puede obtenerse una muestra de suelo que pueda ser rigurosamente considerada como inalterada. En efecto, siempre será necesario extraer al suelo de un lugar con alguna herramienta que inevitablemente alterará las condiciones del terreno natural. El siguiente método que tenemos son los métodos rotatorios para roca. Cuando este método se da cuando hay un gran bloqueo o un estrato rocoso que puedan aparecer a la hora de hacer la perforación, es indispensable recurrir al empleo de máquinas de perforadoras de rotación, las cuales tienen tres puntos indispensables que debe de tener: la velocidad de rotación, la presión de agua y la presión sobre la broca. Este es cuando un soldeo alcanza una capa máxima de roca en menos firme, o cuando en el curso de la perforación las herramientas hasta aquí descritas empiezan con un bloque grande que puede generar la naturaleza, o que pudo haber generado algún desperdicio, alguna cosa que haya quedado enterrada en ese terreno. Las muestras que son de acero duro pen- y, y que facilitan la penetración por medio de municiones de acero que se echan a través de la tubería hueca. Como les mencionaba, de acuerdo con lo anterior, se concluye que el éxito de una maniobra de perforación rotatoria depende fundamentalmente de los tres factores que le acabo de mencionar: la velocidad de la rotación, la presión de agua y la presión sobre la broca. Y esto sería todo. Estas son las referencias de donde sacamos la información.